Bienvenidos a todos al estudio bíblico. Quiero dar a ustedes una exhortación para esta semana. Trata de vivir por fe, no por vista ni por sentimientos esta semana. Que confiamos en Cristo, aunque a veces cosas parecen muy difíciles de entender. Que confiamos en Jesucristo, aunque posible está sufriendo mucho. Que miramos la cruz, que Él nunca puede fallar, no puede pecar. Confiamos en Dios que nos ama tanto. Y quiero recordar a ustedes que tenemos un sitio, tvjesus.com, donde puedes estudiar la Biblia gratis. También en el mismo sitio recibimos diezmos y ofrendas. Oremos. Señor, gracias Padre por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos el libro de Apocalipsis, Señor, las cosas de los últimos días. Gracias, Padre, y te pido por personas que todavía no te conocen, que ellos van a arrepentir hoy y dar sus vidas a ti, Jesús, y ser cristianos verdaderos para que ellos puedan ir al cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, Y hoy vamos a estudiar capítulos 10 y 11. El tiempo pasado aprendimos que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra más y más fuertes. El último sello miramos el tiempo pasado y también los juicios de los trompetas. Y mucha gente tristemente no querían arrepentirse. Y muchas personas murieron. Y Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Es la razón Jesús murió por ti en la cruz y resucitó de los muertos para que puedas ir al cielo. Pero tristemente también aprendimos que orgullo va a destruirte. Y muchos no van a querer de arrepentirse porque ellos piensan que ellos saben mejor que Dios. Que ellos saben lo que es más moral que Dios. Si piénsalo muy bien, ¿tú crees que sabes mejor que Dios? Tengo noticias para ti y para mí. No somos dioses. Dios es Dios, el Todopoderoso, y Él siempre ha existido. No puedes dar consejo a Dios. Es una tontería. Y es un tema del estudio de hoy, que no somos dioses. No podemos decidir qué es moral, qué no es moral. Dios decide eso. Y Él no puede cambiar. No tiene sentido de pelear con Dios. Tenemos que rendir nuestros corazones a Jesucristo porque Él es Dios. Él decide. Y Él no puede cambiar porque Él es perfecto, eterno Dios. Y no debemos hacer lo que yo pienso que es justo y nosotros pensamos es justo en nuestras propias vistas. No podemos decidir eso. No debemos hacer eso. Y Cristo es amor, pero Él también es santo y Él va a juzgar un día si vas a ser rebelde y no quieres arrepentirse y confiar en Dios con fe. Y mira la cruz, Él nos ama, el corazón de Dios es salvar, Él no quiere juzgar, pero Él va a juzgar porque Él es un juez justo. Y entonces vamos a empezar en Apocalipsis 10.1. Apocalipsis 10.1. Que dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Y muchos piensan que eso es Jesucristo, pero a mí no, porque dice otro ángel fuerte, solamente es otro ángel de la misma forma, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces, parece una descripción de Cristo, pero dice que no es otro ángel como los otros ángeles. Y es un ángel bien fuerte. Y él tiene arcoíris en su cabeza. Y su rostro es como el sol. Y sus pies como fuego, que significa juicios. Y entonces es muy impresionante este ángel. Y vamos a seguir mirando lo que Él va a hacer. Seguimos en Apocalipsis 10.2.
Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, este ángel es muy gigante también y él tiene un librito en su mano. Y parece que eso es un libro que es una descripción de las profecías, las cosas que van a pasar más adelante. Y que el apóstol Juan necesita hablar más de eso y profetizar más de estas cosas. Versículo 3, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sea las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Entonces, otra vez, este librito probablemente son las profecías que él va a profetizar más en el libro de Apocalipsis. Y este ángel gigante tiene un pie en el mar y otro en la tierra. Y una voz grita victoria como león. Y después de eso, los 7 truenos, ellos hablaban algo, pero ellos no podían dejar Juan escribir lo que ellos dijeron. Es muy impresionante. Y entonces, algo que es muy importante que debemos aceptar es que no debemos añadir nada a la palabra de Dios, ni quitar nada. Y dice aquí que él no podía decir lo que dijeron esos truenos. Y entonces algunas personas tratan de decir lo que es, pero no sabemos. Y solamente debemos interpretar la Biblia con la Biblia, no opiniones de hombres. Es muy importante que aprendamos eso. Solamente somos mensajeros de Jesucristo y mandar y decir lo que Dios dice. No opiniones de hombres. Y Dios va a juzgar personas que ellos dicen sus opiniones. No debemos. Solamente explicar lo que dice la Biblia. Seguimos en Apocalipsis 10:5, que dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces, lo que está diciendo aquí es que él está jurando en el nombre de Dios, el Creador, el eterno Dios, que ya no va a tardar más los juicios de Dios ni el reino de Dios. Y siempre oremos a los cristianos, venga tu reino. Y finalmente ya en estos tiempos que estamos leyendo va a venir los juicios de Dios y Dios va a tomar control del mundo otra vez. Y puedes ver hoy en día que Dios permite al diablo y hombres y mujeres hacer mucha maldad ahora. Pero va a venir un día cuando Él ya no va a permitirlo. Gloria a Dios. Y eso puede darnos gozo. Pero también vamos a mirar más adelante, puede causar dolor porque vamos a mirar los juicios son muy fuertes. Y otra vez, Dios no quiere juzgar, Él no quiere. Pero personas que no quieren arrepentirse, Dios va a juzgar porque Él es un juez justo. Y Él está jurando, entonces es seguramente que Dios va a hacerlo en el nombre de Dios. El eterno creador de toda la tierra, Él decide. Otra vez, no soy Dios, tú tampoco. No pelees con eso. Y muchos se enojan con Dios y ellos piensan que, yo pienso, ¿quién eres tú? ¿Eres un Dios? ¿Tú decides lo que es santo, lo que no es santo? No, Dios decide. No somos nadie. No debes pelear con Dios. No somos dioses. Rendir nuestras vidas a Cristo. Él es amor. Él es el eterno Dios. Él decide. Él es moral. Él es santo. Él es perfecto. Nosotros no somos dioses. Pero hoy en día estamos mirando eso más y más y más. Y personas se enojan con otras personas y piensan que ellos deciden lo que es santo, lo que no es santo.
¿Quién eres tú? No soy nadie. Tú no eres nadie. Es un engaño. Es el orgullo. Debes terminar de hacer eso. Seguimos en Apocalipsis 17, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Entonces va a venir el reino de Cristo finalmente. Él toma control del mundo, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, el reino de Dios, los profetas, ellos profetizaron mucho del reino de Jesucristo cuando Él ya no va a permitir la maldad. Y en el final de la tribulación de 7 años, en la batalla de Armagedón, Dios va a destruir los rebeldes, los ejércitos que van a rebelar en contra de Dios. Dios va a reinar en el milenio, 1000 años, y no permitir la maldad ya no más, y el cielo, claro que no tampoco. Entonces, este misterio es lo que Dios va a hacer, que es el reino finalmente va a empezar. Ya no va a tardar, dice Dios. Entonces, el tema otra vez, no debes pelear con Dios. No es sabio. No vas a ganar. Él es todopoderoso. Él es omnipresente en cada lugar, omnisciente, sabe todas las cosas. Omnipotente, Él tiene todo poder. ¿Quién eres tú? ¿Vas a pelear con Dios? Es una tontería. ¿Vas a dar a Dios consejo lo que es santo, lo que no es santo? Claro que no. Debemos rendir al amor de Jesucristo. Él quiere perdonar, Él quiere bendecir, pero quita su orgullo. Apocalipsis 10:8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará en vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube conmigo amargo en mi vientre, en mi estómago. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, lo que pasó es el ángel dio este librito al apóstol Juan. Él lo comió y era dulce en su boca, pero en su estómago dolía. Era amarga. Entonces, ¿por qué? La razón es porque profecías, ellos pueden producir alegría, gozo, dulce para cristianos verdaderos, porque va a venir el reino de Dios y ya no más dolor, ya no más lágrimas, ya no más tristeza. Y el juez justo, él va a juzgar los que son malos, que él debe juzgar porque Él es santo, pero también llega amargura y dolor en el estómago porque vas a mirar, ay, los juicios son bien fuertes, aunque Dios no quiere. Él no quiere juzgar, pero es lo que va a pasar porque Dios es un santo Dios. Voy a darte un ejemplo, si es un ejemplo fuerte. Alguien va a matar a alguien en su familia, por ejemplo. Y el juez va a decir: no importa nada. ¿Vas a pensar que este juez está bien? Claro que no. Es lo mismo con Dios. Él no quiere juzgar, pero Él es un juez justo. Y Él no quiere mandar personas al infierno. Es la razón Cristo tomó su castigo en la cruz. Pero tienes que arrepentir y dar su vida a Jesucristo por fe. Y puede ser perdonado. Él tomó su castigo. Pero si no quieres, Él tiene que juzgar, porque Él es justo, Él es santo. ¡Qué increíble! Entonces, está diciendo: ok, Juan, tienes que profetizar más. Y es dulce en una manera, pero es muy difícil en otra manera. Va a llegar que es como amarga. Y qué triste es eso, de sentir que lo que va a pasar. Qué triste. Pero también glorioso,
porque Cristo va a reinar y ya justicia, ya no más tanto pecado en este feo mundo lleno de pecado. Va a venir un día cuando justicia y santidad y Cristo va a reinar. Gloria a Dios. Esperamos eso. Entonces, no pelees con Dios. Debes rendir su corazón a Dios. Él es el santo todopoderoso. No puedes decidir lo que es santo, lo que no es santo. No eres Dios. Él es amor. Él quiere perdonar, pero no puedes hacer sus propias reglas. Seguimos en Apocalipsis 11:1, que dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Ellos van a edificar el templo de Dios de los judíos otra vez en Jerusalén. Y hay una foto detrás de mí que eso va a pasar, que otra vez ellos van a edificar el templo, los judíos, y va a haber un pacto con el anticristo y los judíos por 7 años para reedificar el templo. Y la iglesia va a subir en el rapto antes que todo eso, antes que los 7 años de la tribulación. Y tristemente este templo no va a ser de Dios. Otra vez, ellos están haciendo sus propias reglas, como todo el mundo, haciéndolo como ellos piensan, haciéndolo como ellos piensan deben ser Mesías, el Cristo. Y ellos son incrédulos, que ellos no creen en Cristo, no tienen la salvación, pero van a edificar un templo y no hay Dios está. Qué fuerte, qué triste. Ellos van a empezar los sacrificios de los animales otra vez. Van a empezar todo otra vez, pero Dios no está. ¿Sabes quién va a estar? El anticristo, el diablo. Qué triste. Y eso es lo que hacen personas cuando no quieren seguir a Dios. Ellos hacen sus propias reglas y ellos dicen lo que ellos piensan es moral y no moral. Y no podemos hacer eso. Y entonces, él está diciendo, Juan, que él debe medir este templo. Seguimos. Dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Está hablando del lugar santo y el lugar santísimo. En el templo, el lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios. El lugar santísimo. Y eso es un modelo del cielo, pero tristemente este templo no va a estar para Dios. Versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollaron la ciudad santa 42 meses, esos 3 años y medio. Entonces tienes que pensarlo, los judíos quieren edificar su templo otra vez, los incrédulos que no creen en Jesucristo. Y ellos no pueden ahora, porque hay tantos que van a enojar y va a haber una guerra gigante y ellos piensan que todavía no pueden. Pero va a venir un día el anticristo y él va a ser poseído por el diablo. Ellos van a hacer un pacto con Israel y anticristo para edificar su templo otra vez en Jerusalén. Y si miras el foto detrás de mí, eso es donde va a estar otra vez. Pero otra vez Dios no va a estar. Como la iglesia último de Laodicea, que estudiamos algunas semanas pasadas, que Dios no está. Qué triste. Entonces personas pueden edificar iglesias, pueden edificar el templo y Dios no está. Están haciendo sus propias reglas, no están siguiendo lo que Dios dice. Ellos están actuando sus propios dioses, aunque usen el nombre de Dios. No es de verdad. Y entonces ellos van a empezar los sacrificios por pecados otra vez. No deben porque Cristo es el último sacrificio por nuestros pecados. Ellos van a tener todo otra vez. Y hay una parte que está afuera para los gentiles que no son judíos. Qué fuerte. Y Dios no está. Todo eso es lo que hacen los hombres y el diablo, no siguiendo a Dios. Y qué triste. No quieren seguir a Dios y entonces hacen sus propias reglas y no sirve.
Y recuerdas que la razón no hay un templo hoy en día es porque en el año 70 el templo fue destruido por los ejércitos de Roma. Y ya por más o menos 2000 años ellos no han tenido un templo. Pero tristemente los judíos que no creen en Jesucristo, el Mesías, ellos piensan hoy en día, bueno, si tengo más buenas obras que malas obras, estoy bien. Es un engaño. Moisés dijo que debes tener un sacrificio de sangre de un animal. Y ellos no están obedeciendo eso hoy en día y piensan, vamos a hacer nuestras propias reglas. No puedes. Y también ellos rechazaron, no todos, obviamente Cristo era judío y los apóstoles eran judíos, la mayoría eran judíos en el principio. Entonces no todos rechazaron a Jesucristo, pero la mayoría de los judíos rechazaron a Cristo como su Mesías. Y la verdad, todo el mundo, la mayoría del mundo no aceptan a Cristo. Entonces no debemos pensar que ellos son peores porque no es cierto. Todo el mundo casi rechazan a Cristo. Muy pocos son cristianos verdaderos, tristemente. Entonces, por más o menos 2000 años, los judíos están haciendo otra vez sus propias reglas. Como todo el mundo, piensan, voy a hacerlo como yo quiero, como yo pienso, y no sirve. Ellos piensan, voy a hacer buenas obras, como la Iglesia Católica también. Eso no está en la Biblia. Buenas obras no pueden borrar pecado, solamente sangre. Fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y entonces, tristemente, ellos van a edificar su templo otra vez en Jerusalén, pero en la mitad parte de la tribulación, el juicio de la tierra, el anticristo, la bestia, va a entrar en el templo, en el mismo lugar que ellos van a edificar, y declarar en el lugar santísimo que Él es Dios. Y los judíos van a pensar, equivocamos. Él no es nuestro Mesías, Él no es como Él dice, Él es un mentiroso. Ellos van a pensar, equivocamos. Ellos van a oír a Jordán, dice la Biblia. ¡Qué fuerte! Y entonces, si tú estás buscando lo que tú piensas solamente, no lo que dice Dios, las reglas morales, lo que Dios dice que es santo, un día vas a sufrir, porque tú no puedes decidir lo que es santo, no lo que no es santo. Dios decide. Él es amor, Él es perfecto. Entonces seguimos en Apocalipsis 11:3. Que dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, otra vez 3 años y medio, en el principio parte de los 7 años de la tribulación, mira, vestidos de cilicio. Eso es como ropa de tristeza. Estos testigos son los 2 olivos, es simbólico del poder del Espíritu Santo, y los 2 candeleros que están en pie, simbólico de la luz de Cristo, poder del Espíritu Santo, están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces Dios va a mandar 2 testigos, 2 judíos en Jerusalén, la mayoría. Y la mayoría de los maestros piensan que es Moisés y Elías. Y la razón es porque Moisés representa la ley. ¿Recuerdas que Dios dio los 10 mandamientos a Moisés? También Moisés, él hizo muchos milagros como plagas en Egipto. Uno incluye sangre y plagas. Vamos a mirar, él va a hacer eso otra vez en Jerusalén. También otro testigo va a ser Elías, porque Cristo dijo que él va a venir antes. Mira las palabras de Jesucristo en Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y Elías, cuando él vivía en la tierra, él llamó fuego del cielo para quemar sus enemigos. Y entonces va a ser muy parecido sus ministerios cuando ellos estaban en la tierra también. Muchas cosas. Y entonces ellos van a profetizar por 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, años de la tribulación de 7 años. Y ellos van a estar predicando en Jerusalén con el poder del Espíritu Santo. Y como dice en Zacarías 4,
Y entonces, qué fuerte, qué amor de Dios de mandar esos dos testigos en medio de tanta maldad. También no olvides que Dios también va a mandar 144,000 judíos, hombres vírgenes, para testificar de Jesucristo también en los primeros 3 años y medio de la tribulación también. Dios quiere salvar, eso es su corazón. Él está llamando, pero va a venir un día cuando ya no puedes. Ya acabó el tiempo, no esperas. Arrepiéntate hoy, dar su vida a Jesucristo. Va a venir un día cuando ya no puedes. Y puedes morir cualquier momento. No debes esperar. Dios es amor. Entonces no debes pensar que eres Dios. Debes rendir su corazón a Dios. Y muchos van a decir, no pienso que soy Dios, pero estás actuando como tú fuera Dios. Estás diciendo tus reglas de santidad. Estás diciendo cómo Dios debe ser. No, debemos mirar lo que dice la Biblia. Él es santo, Él es perfecto, yo no. Apocalipsis 11, 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos. ¡Qué fuerte! Entonces, si alguien quiere dañar los dos testigos, Moisés y Elías, fuego va a salir de sus bocas para quemarlos. ¡Wow! Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Entonces, ellos pueden matar a sus enemigos con fuego que sale de sus bocas y ellos pueden orar que no va a haber lluvia. Entonces va a haber un tiempo muy difícil. No hay comida y van a quemar sus enemigos. Y el mundo va a enojar mucho a los malos con ellos. Y personas que quieren sus pecados, ellos enojan mucho. Ellos no quieren que personas van a mostrar sus pecados. Seguimos y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Entonces no solamente oran que no va a llover, que cambie las aguas a sangre, que no pueden tomar, no agua para tomar. Y para herir la tierra con toda plaga, también pueden mandar plagas. ¿Cuántas veces quieren? Entonces ellos van a tener mucho poder. Nadie puede terminarlos de testificar, de profetizar, de hacer lo que ellos dicen, dando testimonio del Mesías, Cristo, que Él es el Salvador, que ellos deben arrepentir y dar sus vidas a Jesucristo por fe, no por obras, y que Dios quiere salvar, que Él quiere perdonar, y muchos van a tratar de matarlos, pero fuego va a salir de sus bocas. ¡Qué fuerte! No va a haber lluvia. Muchas aguas van a cambiar a sangre, a veneno. Ellos van a mandar plagas, enfermedades, muchos. Entonces Dios está diciendo, arrepiéntate. Vas a sufrir si no vas a hacerlo. No debes ser terco. Arrepiéntate hoy. Y no debes seguir mentiras de sus propias mentes, que tú sabes lo que es el mejor. Tú sabes todo. No, solamente Dios. Seguimos en Apocalipsis 11:7, que dice, cuando hayan acabado su testimonio, ellos terminaban de predicar a Cristo. La bestia, el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¡Qué fuerte! Entonces, finalmente, el anticristo, poseído por el diablo, la bestia, anticristo, va a matarlos cuando ellos van a terminar de predicar. Ese es un punto muy importante. Nada puede pasar a mí ni a ti hasta que terminas de hacer su ministerio para Jesucristo. Claro, es normal de sufrir, de tener muchos problemas a veces, pero nadie puede matarte hasta que Dios decide. Y mira, cuando ellos terminaban, finalmente, Satanás va a matarlos. ¡Qué fuerte! Puedes imaginar matando a Moisés y Elías. ¡Wow! Y pensamos que muchos van a tener tristeza, pero vamos a mirar que no, la mayoría
La mayoría van a enojar y cuando ellos están muertos van a tener gozo, van a tener fiestas, van a emborracharse. ¡Qué triste! Y tenemos que mirar que es normal de sufrir a veces, es normal, fuerte. En este ministerio queremos decir ustedes la verdad. Y la verdad es normal de sufrir mucho. La verdad a veces, la verdad muchas veces. Depende de la voluntad de Dios, a veces menos. Pero confiamos en Cristo, que es la verdad de los apóstoles. 11 de ellos, sus enemigos mataron ellos. Tenemos que enfrentar la verdad y confiar en Cristo, aunque a veces cosas son muy difíciles. Y no tratar de hacer lo que estoy diciendo o enseñando como yo pienso, pero no que dice la Biblia. La Biblia dice la verdad. Dios no esconde la verdad. Hay muchas falsas doctrinas en las iglesias que van a tropezar a mucha gente porque ellos están siguiendo mentiras. Por ejemplo, muchos piensan, Dios quiere que todos son ricos y nunca problemas, siempre sanados. Y cuando no pasa, ellos caen en su fe, o mucha tristeza y dolor. Y no es la culpa de Dios, es porque estás escuchando a un hombre y no leyendo la Biblia. La Biblia enseña, por ejemplo, el apóstol Pablo, él dejó alguien en Mileto enfermo. Es normal de estar enfermo a veces, es normal que Dios sana a veces no, depende de su voluntad. Y Dios no quiere que todos son ricos tampoco. Y persecución es normal. Pero gloria a Dios, siempre podemos tener gozo en Jesucristo, mirando a Él y tener una relación con Cristo, con amor y pensando en el cielo. Siempre puedo tener el gozo del Señor, aunque en medio de mis problemas y pruebas. Pero para sufrir a veces es normal. Y mira lo que pasó con Moisés y Elías, los dos testigos. El diablo mató a ellos. Pero peor, mira lo que va a pasar con sus cuerpos. Seguimos en Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres, sus cuerpos, estarán en la plaza de la grande ciudad, Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Qué triste. Cambio tan lleno de pecado, Jerusalén con fornicación, emborrachando, homosexualidad, toda la maldad, mentiras, que él cambió el nombre de Jerusalén a Sodoma y Egipto. Y Sodoma es donde estaban mucho pecado sexual, de homosexualidad, y Egipto es un ejemplo de la carne, del mundo. Y dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Como sabemos es Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, sus cuerpos, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán, mira, sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Qué triste. Entonces los malos que piensan que ellos pueden hacer sus propias reglas y decidir lo que ellos piensan como debe ser Dios, o ellos deben pensar que es moral. Qué triste. Cuando matan a los profetas, Moisés y Elías, los testigos, en vez de estar tristes, ellos van a dejar sus cuerpos en la calle por 3 días y medio. Qué horrible. Qué duro de corazón. Y peor, van a tener fiestas y dar regalos a sus amigos. Qué horrible. Mira el corazón del hombre. Qué horrible. Aparte de Dios, cambia peor y peor y peor y peor, como Satanás. Y 3 días y medio van a estar, y personas van a estar burlando y esculpiendo, estoy seguro, y sobre ellos, y tener mucho gozo que ellos ya están muertos. Pero también dice que todo el mundo va a ver. ¿Cómo eso es posible? Solamente con tecnología moderna. Es increíble con el internet y satélites y cámaras. Todo el mundo puede ver ya. También eso muestra que la Biblia es la verdad. Que finalmente eso sí es posible.
con la nueva tecnología que todo el mundo puede ver. ¡Qué increíble! La Biblia nunca falla. Y mira, ellos van a enojar muchísimo con ellos. Y eso es lo que hacen personas malos cuando ellos escuchan que ellos están mal. Ellos se enojan mucho. No todos, algunos se arrepienten, pero la mayoría no. Ellos están haciendo ellos mismos dioses, que ellos piensan que ellos pueden decidir lo que es bueno, lo que no es bueno. Es mucho orgullo. Y muchas veces ellos piensan que ellos son justos, ellos son santos. Ellos hacen lo bueno, ellos piensan, en sus propios ojos. Tengo noticias otra vez, por ti y por mí. No somos dioses. ¿Qué engaño es eso? Pero muchos se enojan hoy en día. Ellos piensan, ellos deciden lo que es moral. Ellos deciden lo que es bueno. No, estás haciendo Dios un gigante tú. Un gigante yo. Un gigante Ken. Voy a decidir yo lo que es bueno o no. No, Dios decide. Y entonces los malos, ellos se enojan mucho porque ellos quieren hacer su mundo como en su propia imagen, como ellos piensan. Lo mismo pasó con los fariseos y saduceos. Ellos estaban muy contentos matando el Hijo de Dios. Contentos. ¡Qué horrible! Pero personas que piensan que ellos son santos y no, pero son malos. Ellos dicen lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¡Qué horrible! Ellos no pueden ver sus propios pecados. Y eso pasa mucho en el mundo. Está pasando más y más y más. No puedo entender, increíble, que orgullo puede cerrar la mente y el corazón. Y muchos dicen que soy santo y yo voy a decir lo que es santo y no es santo lo que es moral. Y ellos mienten mucho. Hacen mucha violencia en las películas. Miren pornografía. Ellos están en adulterio, fornicando, en drogas, en alcohol y engañando personas. Y ellos piensan que son santos, son morales. ¡Qué horrible! Pero eso es lo que pasó con los fariseos que mataron a Cristo también. Y va a pasar más y más y más y más. Dice en Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsaron de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mira, ellos piensan que son santos haciendo algo para Dios, haciendo maldad. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y eso está pasando más y más y más hoy en día. Y por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos y no quiero ofender, pero tengo que decir la verdad. Y Dios ama a todos y Él quiere salvar, Él quiere perdonar, pero personas necesitan arrepentir de pensar que ellos son dioses que pueden decidir ellos lo que es moral. No pueden. Por ejemplo, muchos dicen que aborto es algo que puedes escoger. Algunos dicen que es algo bueno. No es cierto, es matar un bebé. Un ejemplo obvio es cuando Elizabeth fue con María. ¿Qué pasó? En el estómago de Elizabeth brincó Juan el Bautista y la Biblia dice que es un niño, es un bebé. No dice solamente células, pero es un bebé que brincó en el vientre de Elizabeth. Entonces, matando un bebé de un mes o una semana, no hay diferencia entre una semana y un año después de nacer. Solamente más años que ellos van a tener, es matar. Y otra vez, si hiciste eso, Dios quiere perdonar, pero tienes que arrepentir del corazón y decir, Señor, perdóname. Cualquier pecado, como mentir, como fornicar, como emborracharse, homosexualidad, es pecado. Dios hizo mujer y hombre, matrimonio entre hombres y mujeres, no el mismo sexo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? No eres Dios, no puedes hacer sus propias reglas. Dios es amor. Él quiere ayudarte a arrepentir, pero no debes dar la culpa a Dios tampoco. Y muchos dicen, Dios me hizo así. No es cierto. Estás dando la culpa a Dios. Entonces, no.
No puedes hacer sus propias reglas. Y no debes pensar que tú eres justo y Dios no. Dice en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra. Entonces, Él está diciendo a ellos están diciendo, oh, somos santos y tú no. Ellos piensan que ellos pueden decidir lo que es bueno y lo que no es bueno. No es cierto. Y eso está pasando más y más y más hoy en día. Y qué triste. ¿Qué dice en Isaías 5:20? Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es una advertencia, no eres Dios, tú no decides lo que es santo, lo que no es santo. Tú no decides el método de entrar en el cielo, Dios decide, Él es santo, Él es perfecto. Mira lo que dice en Jueces 17:6, no hay nada nuevo, solamente peor y peor. Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué increíble en sus propios ojos. Y hoy en día personas están tratando de borrar que existe hombres y mujeres. No, Dios hizo hombres y mujeres. No puedes borrar eso. El diablo quiere hacer eso para que él puede confundir y personas van a pensar que no existe homosexualidad, que no existe este pecado. Claro, es pecado. Dios ama a todos, pero personas tienen que arrepentir de sus pecados para ser perdonados. Y entonces muchos están tratando de cambiar ser borracho una enfermedad. No es una enfermedad, es pecado. Y Dios quiere ayudarte a arrepentir, pero muchos cambian pecado que no es pecado. O dicen que ellos son víctimas y no toman responsabilidad. No eres Dios, no puedes hacer sus propias reglas y el diablo está engañando mucho. Es muy sencillo. Dios hizo hombres y mujeres para casarse, para tener hijos. Ya, es todo. Y el diablo quiere confundir y decir que no existe mujeres, no existe hombres, todos, no existe géneros. Está mal. Es el diablo diciendo eso. Y muchos dicen que ya no es pecado de tomar. Claro que sí es pecado. Y muchos dicen que es enfermedad. No, la Biblia dice que es pecado. Como cualquier pecado, como mentir, como engañar, lo que sea. Tengo noticias otra vez. No eres Dios. Y no puedes decidir en la manera que es necesario para entrar en el cielo. ¿Qué dice la Biblia? Tienes que rendir su corazón a Dios, su vida, que Él es su jefe, Jesucristo, que Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios. 3 personas, pero un solo Dios. Y por fe, confiando en el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él resucitó de los muertos también, que Él tomó su castigo en la cruz. Y rendir su vida a Él y arrepentir de sus pecados y tienes la salvación. Dios decide y Él es amor. Y gloria a Dios que hay una manera para ser perdonado. Pero no puedes hacer las cosas como tú piensas. Pero en estos capítulos que estamos estudiando, estamos mirando mucho de eso. Los judíos que no son creyentes van a edificar su templo otra vez que no es de Dios. Un pacto con el anticristo poseído por el diablo. ¿Puedes imaginar eso? Pensando que ellos están haciendo algo que Dios quiere. Y Dios va a mandar 144,000 testigos de Jesucristo, judíos, vírgenes, para testificar, para que personas puedan arrepentirse. Él va a mandar Moisés y Elías para testificar de Jesucristo. Ellos van a tener muchísimo poder. Va a ser obvio que ellos vienen de Dios. Pero en vez de arrepentir, la mayoría van a enojarse mucho. Las naciones van a enojar mucho. Y el diablo finalmente van a matar. Y en vez de arrepentir, la mayoría van a tener fiestas. Qué horrible el corazón del hombre. Arrepiéntate hoy.
Debes rendir su corazón a Dios. No puedes pelear con Dios y ganar. Es imposible. Ellos van a tratar de pelear con Dios en la batalla de Armagedón. Los ejércitos van a enojar con Dios. Y Cristo va a venir y destruirlos en un segundo solamente con la palabra de su boca. Apocalipsis 11:11 que dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Él va a resucitarlos, Moisés y Elías. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá. Ellos van a escuchar una gran voz del cielo también. Y qué increíble. La mayoría todavía no van a arrepentir. Muchos sí, pero la mayoría no. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Qué fuerte. Ellos van a estar en la calle 3 días y medio. Y todos están en sus fiestas y todo. Y las cámaras de todo el mundo fijados en ellos. Qué increíble de Dios de levantarlos en medio de todo eso. Van a subir al cielo. Qué hermoso amor de Dios, ¿no? Que Él va a hacer este milagro gigante para que personas todavía puedan arrepentir de sus pecados. Pero la mayoría no van a querer. La razón es milagros, no es la clave. El problema es el corazón del hombre. Debes humillar antes de Dios y decir, Señor, es mi culpa, perdóname, y no dar excusas por sus pecados. Y decir, Señor, perdóname, es mi culpa, por favor, ayúdame. Y si eres sincero en su corazón, claro, Él va a hacerlo. Qué fuerte estas cosas. Apocalipsis 11:13, que dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. Otra vez, no un chiquito como tenemos a veces nosotros, gigante. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. La verdad no es mucho, es misericordia de Dios. Puede ser muchísimo más. Es mucho, pero nada en comparación de lo que Él puede. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Pero eso no significa que ellos arrepintieron. Ellos solamente, la mayoría de su boca dijeron gloria a Dios. No era del corazón. Qué triste. Entonces Dios está diciendo, hoy es el día de la salvación. Arrepiéntate hoy. No esperas. No esperas. Estas cosas están pasando. Estamos mirando las cosas que Dios dijo. Estamos mirando en Europa que ya ellos están reuniendo exactamente como dice las profecías en Daniel, que va a haber como los 10 dedos y pies, el último reino antes del reino de Jesucristo, pero no va a ser unidos perfectamente bien. Está pasando. Estamos mirando que es posible ya detener la marca de la bestia, que no puedes vender ni comprar. Aparte de eso, en la tribulación, dentro de este tiempo, la iglesia no va a estar durante la tribulación, gloria a Dios. Vamos a subir antes en el rapto, pero las personas que van a quedar, el anticristo, la bestia, va a decir, no puedes comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia. Ya es posible con computadoras. Ya es posible con el internet. ¡Qué increíble! Las cosas que Dios dijo está pasando. Estamos mirándolo. Y Dios es digno de la gloria, de la honra. Él murió por nosotros. Él quiere salvar. Él está mandando testigos. Los 2 testigos, 144 testigos. También Él mandó a Israel. Todo el mundo va a ver todo esto. Él es amor. Él decide. Tú no eres Dios. Debes rendir su corazón a su amor. Y no debes dudar su amor. Mira la cruz, como Cristo sufrió tanto por ti y por mí. Qué hermoso nuestro Dios. Seguimos en Apocalipsis 11:14. Dice, el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han vencido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, eso representa la iglesia, es la iglesia,
los ancianos, se postrarán sobre sus rostros y adoraron a Dios. Gloria a Dios. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces, esta escena en el cielo, finalmente, el séptimo ángel tocó la trompeta. Está diciendo, ya finalmente van a venir el reino de Jesucristo, que Él ya no va a permitir la maldad, que Él ya finalmente va a juzgar toda la maldad en la tierra. No esperes, no esperes. Arrepiéntete hoy, dar su vida a Jesucristo. Él quiere perdonar, Él quiere que tú vas al cielo, no al infierno. Arrepiéntete hoy. Y esta escena tan hermosa en el cielo, la iglesia adorando a Dios, dando gracias a Dios, eso debe ser mi corazón. No quejando, no pensando que soy Dios, que puedo decidir lo que es moral, lo que no es moral. Yo no soy Dios, tú no eres Dios. Eso debe ser obvio, pero el mundo está engañado como Satanás, que piensan que ellos pueden ganar, hacer el mundo como ellos piensan. No, no sirve así. Y tristemente la mayoría no van a arrepentir, aunque tanto testimonio. La mayoría van a enojarse mucho, las naciones. Dice en Apocalipsis 11:18, y se hallaron, enojaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar la galardón a tus siervos, los profetas y los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mira, los malos destruyen. Ellos piensan que ellos están preservando, pero no, ellos destruyen, los malos. Destruyen la tierra, destruyen almas. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Mira el templo real en el cielo. ¿Recuerdas que el templo en la tierra antes era modelo del cielo? ¡Qué increíble! Ya va a abrirlo. Dios va a mostrar. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Más y más juicios. ¡Qué fuerte! Y triste, las naciones enojaron. La gente, la mayoría enojaron. En vez de arrepentir, en su orgullo, pensaban que ellos pueden decidir lo que es moral, lo que es santo. No, Dios decide eso. Él es santo, Él es luz. Él no tiene que pensar, Él es. No puedes pelear con Dios y ganar. Debes rendir su corazón a Dios hoy, a su amor. Él quiere perdonar, Él quiere bendecir. Pero la mayoría van a enojar con Dios y vamos a mirar que ellos van a empezar a maldecir a Dios. ¡Qué triste! Enojados, pensaban que ellos son santos. ¡Qué engaño! Y estamos mirando que Dios está mostrando, soy Dios, soy el Todopoderoso. Dios está mostrando, Él está diciendo, eso es mi templo en el cielo. Tú no eres Dios, estás engañado. Y Dios va a mandar más relámpagos, más truenos, más terremotos, más granizo, porque Él tiene que juzgar pecado. Él no quiere, pero Él es un juez santo. Y muchos van a morir en sus pecados porque no quieren arrepentir de su orgullo, de pensar que ellos saben mejor que con Dios. No puedes pelear con Dios, es un engaño, es una locura. No hagas eso, no hagas eso. Rendir su corazón a Dios. Él te ama. También dice que Dios va a dar premios a los cristianos que eran fieles en sus ministerios aquí. Dice los premios. Entonces, gloria a Dios. Si hiciste cosas para Cristo, no para ti, su motivo, amor para Cristo, para las personas, vas a tener recompensa en el cielo. Pero si hiciste para aplauso, para ti, no vas a tener. Todavía vas a tener la salvación si eres un cristiano verdadero, pero no vas a tener recompensa en el cielo si hiciste con mal motivo. Y qué triste. Y
Eso está pasando más y más y más. Personas pensando que ellos pueden decidir lo que es moral, lo que no es moral. Ellos dicen que aborto está bien. No está bien, es matar. Ellos dicen que homosexualidad está bien. Ellos dicen que cambio de sexos está bien. No, todo eso es pecado. Ellos piensan que ellos pueden ser sus propios dioses. Ellos dicen que no está mal para fornicar, no está mal para tomar. Ellos están cambiando lo que Dios dice, haciendo ellos mismos dioses. Y tristemente están haciéndolo en las escuelas. Es muy triste, enseñando desde chiquitos. El juicio que Dios va a dar a personas que hacen eso. Arrepiéntete hoy si estás haciendo eso. Él te ama, pero no debes tropezar niños chiquitos enseñando sus maldades en las escuelas, en donde tú quieras. Qué triste en las películas, en música. El juicio de Dios va a ser bien fuerte si estás engañando a los chiquitos. Dice en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor que le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esas son las palabras de Jesucristo. Y hoy en día las escuelas están haciendo como evangelismo del diablo. Y si estás en un lugar y la mayoría son bien malos, ora, ponlos en una escuela cristiana. Pero cuidado con las iglesias cristianas, también escuelas. Hay muchos que no son buenos aunque dicen cristianos. Y si no, hazlo en la casa si puedes y ora como Dios guía. Ora, cuida a sus hijos. Enséñales en los caminos de Dios, no del diablo. Es una responsabilidad bien importante. Y es muy importante los niños. Cuídalos bien. Enséñalos la Biblia cada día. Ora con ellos. Y quita la maldad de sus casas. Y cuida a sus hijos. Pero qué fuerte. Y eso está pasando, es bien triste, enseñando niños chiquitos y jóvenes la maldad, pensando que ellos son dioses, aunque ellos no dicen. Ellos dicen que yo soy Dios en su corazón, aunque no van a decirlo directo, pero es lo que ellos están actuando. Ellos piensan, yo voy a decidir lo que es moral, lo que no es moral. No, no puedes. Dios, el Todopoderoso, el eterno Dios, Él es santo. Él es amor. Yo no somos dioses. Arrepiéntate hoy. Y si alguien está escuchando que todavía no eres un cristiano verdadero, puedes arrepentir hoy y dar su vida a Jesucristo y Él va a perdonarte. Si eres sincero en su corazón y por fe, no por obras, puedes invitarle en su corazón y puedes orar conmigo. Padre, gracias por mandar a Jesús para morir por mí en la cruz y Él resucitó de los muertos y gracias que Él tomó mi castigo en la cruz. Perdóname por todo lo que he hecho en mi vida. Te doy mi vida y eres mi jefe, mi Señor. Gracias. Y ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo. Entra en mi corazón. Y dame tu poder para arrepentir, por favor. Gracias por la salvación, que es un don de Dios, que es por fe. Y para nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a hacer todo lo que podemos para ti, Señor, para alcanzar personas que no te conocen, para alimentar sus ovejas, para bendecir tu nombre, para ser buenos ejemplos de Jesucristo. Y darnos tu poder. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús oremos. Amén.